conjunto de todos los sonidos que se dan en un paisaje se denomina ecoacústica. Esto es súper interesante porque, claro, inicialmente los biólogos y la gente que trabaja en estos temas ha estado enfocado al tema de especies. ¿Cuántas especies hay? Si yo hago una carretera, ¿cuántas especies desaparecen o cuántas no? Sin embargo, el ecosistema es mucho más complejo que eso. La acústica tiene diferentes campos, ¿no? La bioacústica, la ecoacústica. Cuando se habla de ecoacústica se habla de temas a nivel ecológico, de procesos a nivel ecológico. Cuando se habla de bioacústica se habla de los animales. Cada animal genera unos sonidos y eso es más bien bioacústica. Yo puedo tener igual cantidad de especies, pero mi estructura de sonidos, por ejemplo, puede cambiar. Los sonidos son sumamente importantes para las especies porque es la forma de comunicarse. Nosotros estamos trabajando en dos ecosistemas, en los bosques secos del sur del país, específicamente en la zona de Zapotillo, y en Cuenca, ¿no? Estamos trabajando con la idea de justamente, normalmente cuando nosotros vamos al campo y salimos de la ciudad, rápidamente comenzamos a ver que cambia, ¿no? Tenemos menos ciudad, tenemos pastos donde hay ganado, tenemos por ahí bosques, tenemos bosques en diferentes estados y tal. Entonces, una de las cosas que estamos intentando hacer es intentando utilizar esta técnica para intentar evaluar cómo están utilizando ese mosaico de condiciones diferentes especies. Los cantos en general por las especies son súper importantes por muchas cosas. Es una forma de comunicarse, entonces es una forma en cual un macho puede encontrar una hembra. Eso es fundamental para el desarrollo de una población. Pero también muchas especies utilizan los cantos, por ejemplo los murciélagos utilizan los sonidos para ubicarse, para conseguir alimento, o incluso las aves lo utilizan para avisar que hay un predador, ¿no? Para que tengas una idea, solo el Parque Nacional Podocarpus tiene más aves que toda Europa. O sea, imagínate, nosotros tenemos en el Parque Podocarpus alrededor de 800 especies de aves. En Zapotillo, en la zona donde estamos trabajando, tenemos alrededor de 200 especies. O sea que en cuanto a biodiversidad, efectivamente somos de los sitios más importantes del mundo en cuanto a cantidad de aves. Realmente hay muchas de estas especies que cumplen roles ecológicos que son muy importantes, ¿no? El control de plagas, la polinización. El grupo de los murciélagos posiblemente es un grupo que tiene bastantes mitos. Efectivamente hay algunas especies o una realmente especie que puede transmitir rabia. De hecho son portadores de rabia los murciélagos y eso puede tener un impacto, ¿no? Sin embargo, no son la mayoría ni todos lo tienen, ¿no? Hay muchos murciélagos muy distintos uno de otro que cumplen roles diversos. Hay desde murciélagos que se alimentan de sangre, son hematófagos, que posiblemente son parte de los murciélagos que causan estragos y que la gente asocia a la globalidad de los murciélagos, que se alimentan de sangre. Sin embargo, también hay muchas otras especies que son súper importantes. La cantidad de insectos que comen estas especies es enorme, por lo cual son controladores de plagas súper importantes, ¿no? También son polinizadores y dispersores muy importantes. Entonces, efectivamente, yo creo que son mucho más bonitos de lo que parecen. Y entonces, cuando tengamos esa idea de cómo se utiliza, en qué sitios están y cuándo y cómo, podemos informar a la gente y decir cuáles son los sitios que son más complicados para esta especie que puede traer estragos para la gente, pero también donde hay otras especies que son importantes para ellos mismos, ¿no? Queremos justamente trabajar en esta educación de poder mostrarles que no hay una sola especie, que hay muchas especies y que no todas son problemáticas. Creo que una cosa que es fundamental, que posiblemente nosotros no somos conscientes,
es que vivimos en uno de los sitios más biodiversos del mundo, ¿no? Y por tal, nosotros tenemos una responsabilidad con el mundo.